Él, un millonario parapléjico y amargado, vivía en soledad. Ella, una empleada humilde, lo ayudó en una crisis. Él la vio con dignidad y, embargado por la emoción, le pidió: «Gabriela, te necesito. Cásate conmigo. Sé la luz de mi vida, mi compañera». Antes de que comencemos la historia, déjanos un comentario y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta la historia. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como cada día de la semana. Gabriela Méndez abrió los ojos en el pequeño cuarto que compartía con su hermana menor. Beatriz, en la vecindad de la colonia Roma. El aroma a café ya subía de la cocina. Su madre, doña Carmen, siempre se levantaba antes que ella para preparar el café de la mañana para la familia. «Buenos días, jefa», murmuró Gabriela al bajar las escaleras, arreglándose el cabello castaño en un chongo sencillo. «Buenos días, mija». «El café está en la mesa», respondió doña Carmen, sin levantar los ojos del lavadero donde fregaba los trastes de la cena de la noche anterior. A los 52 años, las manos callosas de su madre contaban la historia de una vida entera dedicada al trabajo doméstico. Gabriela se tomó el café rápidamente. Verificó si Beatriz se había despertado para ir a la escuela y besó la frente de su madre antes de salir. El camión para Polanco tardaba 1 hora y media y no podía llegar tarde. Hacía 3 años que trabajaba en la mansión de los Alarcón y la puntualidad era una de sus cualidades más valoradas. Durante el trayecto, observó por la ventana la ciudad que despertaba. Ciudad de México se transformaba gradualmente conforme el camión se acercaba a los barrios acomodados. Las casas humildes daban lugar a residenciales lujosos. Los comercios populares se convertían en boutiques elegantes. Dos mundos que coexistían, separados por kilómetros y abismos sociales. La mansión de los Alarcón se erguía imponente en Paseo de la Reforma, rodeada por muros altos y un jardín impecablemente cuidado. Gabriela pasó por el portón trasero, saludó a don Jorge, el velador, y entró por la cocina de servicio. La casa era un palacio moderno de 3 pisos, con elevador, alberca climatizada y todas las adaptaciones que la condición de su patrón exigía. «Buenos días, Gabriela», dijo doña Francisca, el ama de llaves que supervisaba todo el servicio doméstico. «El señor Vinicio pasó una noche agitada. Tomó los medicamentos para dormir muy tarde». Gabriela asintió, comprendiendo. En los últimos meses, las noches de insomnio de Vinicio Alarcón se habían vuelto más frecuentes. Ella oía a veces el sonido de la televisión encendida hasta altas horas, proveniente del despacho adaptado en la planta baja donde él pasaba la mayor parte del tiempo. Vinicio Alarcón había sido una leyenda en el mundo corporativo mexicano. A los 43 años, era el CEO más joven en comandar un imperio tecnológico valuado en billones de pesos. Sus empresas desarrollaban softwares innovadores, aplicaciones que revolucionaron el e-commerce en el país y soluciones de inteligencia artificial que competían con las gigantes americanas. Era un hombre de acción que piloteaba avionetas los fines de semana, practicaba alpinismo y buceaba en aguas profundas. Todo cambió una mañana de martes, hace 2 años. El accidente de avioneta que casi le cuesta la vida dejó sus piernas paralizadas para siempre. Su esposa, Renata, resistió por 6 meses antes de pedir el divorcio, alegando que no había firmado para esto. Los amigos gradualmente se alejaron, incómodos por la nueva realidad. La familia lo visitaba esporádicamente con sonrisas forzadas y conversaciones sobre trivialidades. Ahora, a los 45 años, Vinicio comandaba sus negocios desde una silla de ruedas de alta tecnología, rodeado por el lujo que su éxito había proporcionado, pero consumido por una amargura que crecía cada día. La mansión adaptada con rampas, elevadores y baños especiales era una prisión dorada donde él se había refugiado del mundo. Gabriela inició su rutina diaria: barrer y trapear el área social, organizar la biblioteca, limpiar los ventanales panorámicos de la sala principal. Trabajaba en silencio,
casi invisible, como había aprendido que debía ser. A Vinicio no le gustaban las interacciones innecesarias con la servidumbre, como él mismo definía a los empleados. Alrededor de las 10 horas estaba organizando los libros en el estante cuando escuchó el zumbido característico del elevador. Vinicio bajó al despacho, como hacía cada mañana. A través de la puerta entreabierta, ella lo observó por un momento. Cabello negro con canas en las sienes, hombros anchos que delataban la antigua fuerza física, manos firmes manipulando la laptop con precisión. Incluso en la silla de ruedas irradiaba una presencia poderosa que intimidaba. El teléfono sonó varias veces a lo largo de la mañana. Gabriela oía los fragmentos de las conversaciones de negocios, la voz grave y autoritaria dando órdenes, cerrando contratos millonarios como si fueran transacciones cotidianas. Era un hombre acostumbrado a tener el mundo doblado a su voluntad, excepto por una cosa que todo el dinero del mundo no podía comprar de vuelta. Era casi mediodía cuando Gabriela notó el silencio inusual proveniente del despacho. Normalmente, las videollamadas y llamadas se extendían hasta la hora del almuerzo. Dudó antes de acercarse a la puerta. Doña Francisca había salido a hacer las compras y Miguel, el enfermero, llegaría hasta las 2 de la tarde. Tocó levemente la puerta. No hubo respuesta. «Señor Vinicio», llamó bajito. Oyó un gemido ahogado. Su corazón se aceleró. Empujó la puerta y lo encontró caído al lado de la silla de ruedas, intentando apoyarse en la mesa, el rostro contraído de dolor y frustración. «No necesito ayuda», dijo él ríspidamente, aun cuando claramente la necesitaba. Pero Gabriela ya se estaba moviendo, sus instintos de cuidado hablando más alto que el protocolo. Se arrodilló a su lado, evaluando la situación con ojos expertos. Había cuidado de su abuela postrada en cama por años antes de que ella falleciera. «¿Se lastimó, señor?» «Solo mi orgullo», respondió él con amargura, pero permitió que ella verificara si había heridas. Fue entonces que Vinicio realmente la vio por primera vez. Los ojos castaños preocupados, las manos delicadas pero firmes, verificando si él estaba bien, la completa ausencia de lástima o incomodidad en su mirada. Ella lo trataba no como un inválido a ser temido o lamentado, sino simplemente como un hombre que necesitaba ayuda. «Lo voy a ayudar a regresar a la silla», dijo Gabriela con naturalidad. Y en ese momento, cuando ella lo sostuvo con cuidado y fuerza sorprendente, levantándolo con dignidad de vuelta a su lugar, algo cambió en el aire entre ellos. Un encuentro verdadero entre dos almas que hasta entonces habían existido en mundos paralelos dentro de la misma casa. En los días que siguieron al incidente, Vinicio se sorprendió observando a Gabriela con una atención que lo incomodaba profundamente. Era como si, después de aquel momento de vulnerabilidad compartida, una cortina se hubiera corrido de sus ojos. Él notaba ahora la gracia silenciosa con la que ella se movía por la casa, la dedicación meticulosa en cada tarea, la forma respetuosa pero nunca servil con la que trataba a todos los empleados. Durante una videoconferencia con inversionistas estadounidenses, se distrajo observándola a través del cristal de la sala, organizando las flores del jardín de invierno. Gabriela había sustituido los lirios blancos que se estaban marchitando por arreglos de gerberas coloridas, trayendo vida a aquel espacio que él raramente frecuentaba. Cuando ella sonrió a una pequeña mariposa que se posó en su mano, Vinicio sintió algo extraño moverse en su pecho, una sensación que hacía mucho tiempo creía haber muerto junto con sus piernas. «Mr. Alarcón, are you still with us?» La voz del inversionista lo trajo de vuelta a la realidad. «Disculpen, problemas técnicos», mintió, forzándose a concentrarse en los números en la pantalla. Gabriela, por su parte, se sentía extrañamente consciente de la presencia de él. Siempre había sido cuidadosa para no incomodar, para ser invisible conforme exigía su posición, pero ahora percibía cuando los ojos de él la seguían por los cuartos. No era una mirada invasiva o irrespetuosa, era algo más profundo, como si él estuviera intentando descifrarla.
Durante la comida en la cocina de servicio, doña Francisca comentó lo ocurrido. «Gabriela, el señor Vinicio preguntó por ti hoy», dijo el ama de llaves, sirviendo el plato de comida. «¿Preguntó qué?». Gabriela sintió el rostro calentarse. «Quiso saber hace cuánto tiempo trabajas aquí, si tienes familia, esas cosas. Nunca lo he visto interesarse por la vida de ningún empleado antes». «Debe haber sido solo curiosidad», murmuró Gabriela, pero su corazón latió más rápido. Don Jorge, el velador, rió bajito. «¿Curiosidad? Ese hombre no hace nada por curiosidad. Todo tiene un propósito con él». «No digan tonterías», reprendió doña Francisca. «Ustedes saben muy bien cuál es el lugar de cada uno en esta casa. El señor Vinicio es un hombre fino, educado, pero él vive en un mundo completamente diferente al nuestro». Las palabras del ama de llaves resonaron en la mente de Gabriela por el resto del día. Ella conocía bien su lugar en aquella jerarquía social. Era la hija de una doméstica, que se había vuelto doméstica por necesidad. Sustentaba a su familia con el salario que ganaba limpiando la casa de un hombre que movía en un día más dinero del que ella vería en toda su vida. Vinicio Alarcón no era solo rico, él era una leyenda empresarial, graduado en Stanford, hablaba 4 idiomas, frecuentaba los círculos más exclusivos de la élite chilanga. Incluso en la silla de ruedas, continuaba siendo uno de los hombres más poderosos del país. ¿Y ella? Ella era solo Gabriela, la empleada que no había terminado la carrera de pedagogía porque había necesitado trabajar para ayudar en casa cuando su padre se había quedado sin chamba. El jueves, Vinicio rompió la rutina. En vez de permanecer en el despacho hasta tarde, subió a su cuarto al final de la tarde. Gabriela estaba cambiando la ropa de cama cuando escuchó el elevador. Se apresuró para terminar y salir, pero la voz de él la detuvo. «Gabriela». Ella se volteó, las manos aún sosteniendo la funda limpia. «Mande, señor». «¿Cómo está su mamá?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Bien, señor». «Gracias por preguntar. Doña Francisca me dijo que ella también trabaja en casas». «Sí, hace más de 20 años en la misma casa». Vinicio asintió, como si estuviera procesando la información. «¿Y usted?». «Siempre quiso jalar como doméstica». La pregunta la hizo dudar. Era una línea que raramente los patrones cruzaban. La vida personal de los empleados solía permanecer invisible. «Yo empecé a estudiar pedagogía en la universidad, pero tuve que dejarlo para trabajar», respondió honestamente. «¿Por qué?». «Mi papá se quedó sin empleo. Necesitábamos el ingreso». Algo cambió en la expresión de Vinicio. «¿Le gustaba estudiar?». «Mucho», dijo ella, y no consiguió esconder la nostalgia en su voz. «Siempre soñé con ser maestra». «¿Por qué pedagogía?». Gabriela se sorprendió con el interés genuino en la voz de él. «Mi hermana menor tiene dislexia. Cuando era pequeña, los maestros decían que ella era floja o burra. Yo quería entender cómo ayudar a niños como ella». Vinicio se quedó en silencio por un largo momento, observándola con aquella mirada penetrante. «Usted tiene una familia que mantener», dijo finalmente, más como una constatación que una pregunta. «Sí, señor, y este trabajo es importante para ustedes». «Es esencial», respondió ella con sencillez. La conversación fue interrumpida por el tono del teléfono de Vinicio. Era Miguel, el enfermero, informando que no podría venir al día siguiente debido a una emergencia familiar. «Entiendo», dijo Vinicio colgando con expresión preocupada. Gabriela percibió la tensión en sus hombros. Sabía que Vinicio dependía de Miguel para varias tareas personales, especialmente para los ejercicios fisioterápicos que mantenían la circulación en sus piernas. «Señor Vinicio», dijo ella vacilante, «¿si necesita algo mañana? Yo tomé un curso de cuidadora cuando mi abuela quedó postrada en cama. Sé que no soy calificada como Miguel, pero puedo ayudar con lo básico». Vinicio la miró con sorpresa. No era común que los empleados se ofrecieran para tareas fuera de sus funciones, especialmente algo tan íntimo. «¿Usted haría eso?». «Claro», respondió ella naturalmente. «Es lo que cualquier persona haría».
pero Vinicio sabía que no era verdad. Pocas personas se ofrecerían para cuidar de un hombre parapléjico, especialmente alguien de quien dependían para el sustento. Era un territorio peligroso, una intimidad que podría complicar todo. «Yo voy a pensarlo», dijo él finalmente. Gabriela asintió y salió del cuarto, pero mientras bajaba las escaleras, sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Había una corriente subterránea de entendimiento, una conexión que trascendía las barreras sociales que los separaban. Aquella noche, Vinicio permaneció despierto hasta tarde, luchando con pensamientos que lo perturbaban. Gabriela Méndez era guapa, sí, pero no era eso lo que lo intrigaba. Era su dignidad natural, la ausencia completa de autocompasión a pesar de las circunstancias difíciles. La forma como ella lo trataba como un hombre completo, no como un inválido. Y eso lo asustaba, porque él había construido muros cuidadosos alrededor de su corazón herido. Muros que una empleada doméstica de 28 años, con sus ojos castaños, compasivos y su bondad genuina, estaba comenzando a derrumbar ladrillo por ladrillo. En la mañana del viernes, cuando Gabriela llegó al trabajo, encontró una nota de doña Francisca en la cocina. «Gabriela, el señor Vinicio pidió que subas a su cuarto a las 9 horas. Miguel no vino al final». Ella subió las escaleras con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea invisible que cambiaría todo entre ellos para siempre. «Nitum». Cuando Gabriela tocó a la puerta del cuarto a las 9 horas en punto, Vinicio ya estaba despierto hacía horas. Había pasado la madrugada dividido entre la necesidad práctica de ayuda y la incomodidad de exponer su vulnerabilidad ante ella. Durante 2 años, solo Miguel y algunos enfermeros especializados lo habían visto en sus momentos más frágiles. «Pase», dijo él, con la voz más tensa de lo que pretendía. Gabriela entró cargando una bandeja con toallas limpias y los materiales que había visto a Miguel usar otras veces. Vinicio estaba sentado en la orilla de la cama, vistiendo solo una camiseta y shorts, las piernas inertes posicionadas cuidadosamente al frente. «Buenos días, señor Vinicio. ¿Por dónde quiere que empiece?» La naturalidad en su voz lo sorprendió. No había vergüenza, lástima o curiosidad mórbida, solo la misma eficiencia gentil que ella demostraba en todas las tareas. «Los ejercicios de circulación en las piernas», dijo él, apuntando a la rutina que Miguel seguía diariamente. «Y después, el baño». Gabriela asintió y comenzó a trabajar. Sus manos eran sorprendentemente firmes y conocedoras, moviendo las piernas de él con la presión exacta, masajeando los músculos atrofiados con técnica que hablaba de experiencia genuina. «Usted dijo que cuidó de su abuela», comentó Vinicio, observándola trabajar. «Por 3 años», respondió ella concentrada en la tarea. «Mi abue Celeste quedó postrada después de un derrame. Aprendí mucho cuidándola. Debe haber sido difícil. Usted era joven. Tenía 22 años cuando ella enfermó. Fue intenso». Gabriela vaciló por un momento, las manos parando brevemente. «Pero también fue un periodo especial. La abue me enseñó mucho sobre la vida en las largas pláticas que teníamos». Vinicio notó algo en la voz de ella, una profundidad que sugería historias no contadas. ¿Qué tipo de cosas le enseñaba? La abue Celeste era diferente a las otras mujeres de nuestra familia. Ella había sido maestra de primaria cuando joven, en los años 60. Hablaba francés, leía literatura clásica, sabía historia del mundo. Los ojos de Gabriela se iluminaron con la memoria. Ella me prestaba libros, me hacía practicar francés mientras yo la ayudaba con los ejercicios. ¿Usted habla francés? La sorpresa en la voz de Vinicio fue evidente. Gabriela se sonrojó. Un peu. La abue decía que yo tenía facilidad para los idiomas. Su voz quedó más baja. Ella siempre decía que yo tenía potencial para más de lo que... para más de lo que acabé haciendo. Vinicio la observó con nuevo interés. Había capas en aquella mujer que él no había imaginado. ¿Por qué dejó de estudiar realmente? La pregunta hizo a Gabriela pausar completamente el movimiento.
Ella enderezó el cuerpo, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Mi papá no solo se quedó sin trabajo, dijo ella finalmente. Él se involucró con las apuestas. Perdió los ahorros de la familia, se endeudó con gente peligrosa. Su voz quedó casi inaudible. Cuando la abue murió, descubrí que ella había dejado un poco de dinero para que yo terminara la carrera. Pero las deudas de mi padre... Los acreedores amenazaron a mi mamá y a mi hermana. Vinicio sintió algo contraerse en su pecho. Usted usó el dinero para pagar las deudas de él. No tuve opción y necesitaba trabajar para mantener a mi familia. Entonces, ella se encogió de hombros, como si fuera simple así. ¿Su padre? Desapareció. Nunca más volvió a casa. El dolor antiguo en la voz de ella era palpable, pero también había una fuerza que impresionó a Vinicio. Mi mamá nunca se recuperó completamente. Por eso trabajo tanto, para que Beatriz tenga las oportunidades que yo no tuve. Vinicio se quedó en silencio, procesando la revelación. Aquella mujer había sacrificado sus sueños, su futuro, para proteger a su familia de un hombre que los había abandonado. Y aún así, no había amargura en su voz, solo una determinación serena. Continúe, dijo él suavemente cuando percibió que ella había parado de masajear sus piernas. Gabriela retomó los movimientos, pero algo había cambiado en el aire entre ellos. Una intimidad diferente, construida sobre confidencias inesperadas. ¿Y usted?, preguntó ella, su voz vacilante. Perdone si estoy siendo metiche, pero... ¿Cómo fue? ¿El accidente? Vinicio se puso tenso. Era una pregunta que pocos osaban hacer directamente. ¿Por qué quieres saber? Porque a veces, cuando estoy limpiando el despacho, lo veo mirando aquellas fotos en la pared. Las fotos de la avioneta, de las escaladas. Usted parece nostálgico. Él la miró sorprendido por la percepción aguda. Yo era adicto a la adrenalina, dijo finalmente. Después de que construí la empresa, cuando el dinero dejó de ser una preocupación, empecé a buscar otras formas de sentir algo. ¿Y la avioneta? Era mi juguete más nuevo. Estaba volando para una reunión en Cuernavaca cuando él paró, la mandíbula tensa, una falla mecánica. El piloto murió en el acto. Yo tuve suerte de estar vivo. ¿Suerte? La palabra escapó de Gabriela antes de que pudiera contenerse. Vinicio rió, pero no había humor en el sonido. ¿Usted cree que esto es suerte? Él gesticuló hacia las propias piernas. Creo que estar vivo siempre es suerte, dijo ella simplemente. El resto, uno aprende a vivir con eso. La sinceridad brutal de la respuesta lo desarmó completamente. Allí estaba una mujer que había perdido tanto como él. Sus sueños, su futuro planeado, la seguridad familiar, pero que no se permitía hundirse en la autocompasión. ¿Usted no siente rabia?, preguntó él. Sentí mucha, principalmente de mi papá. Gabriela terminó los ejercicios y comenzó a organizar las toallas para el baño. Pero la rabia es un lujo que yo no puedo darme. Tengo gente que depende de mí. ¿Cómo le hace para continuar? ¿Esperanzada? La pregunta salió más vulnerable de lo que Vinicio pretendía. Gabriela paró lo que estaba haciendo y lo miró directamente a los ojos. Mi abue celeste me dijo una vez que la esperanza no es sobre creer que todo va a salir bien. Es sobre creer que vale la pena intentar, aun cuando todo parece perdido. Ellos se encararon por un largo momento. Vinicio se dio cuenta de que estaba viendo a Gabriela Méndez por primera vez, no a la empleada doméstica que limpiaba su casa, sino a una mujer de profundidad extraordinaria, que había enfrentado pérdidas devastadoras y elegido la dignidad en vez de la amargura. Necesitamos preparar su baño, dijo ella gentilmente, quebrando el momento de intensidad. Pero mientras ella se movía por el cuarto preparando todo, Vinicio sabía que algo irreversible había acontecido entre ellos. Las barreras sociales aún existían, los obstáculos prácticos permanecían intransponibles, pero había ahora una comprensión mutua que trascendía posiciones y circunstancias. Por primera vez en 2 años,
Vinicio Alarcón se sintió visto, no como el magnate decaído o el inválido digno de pena, sino como un hombre con heridas que podrían quizás ser curadas por alguien que entendía profundamente lo que significaba perder todo y aún así elegir seguir adelante. Y esa percepción lo asustaba más de lo que cualquier accidente o pérdida financiera ya había asustado. El temporal que azotó la Ciudad de México el lunes por la noche fue uno de los más violentos del año. Vientos de más de 100 kilómetros por hora derribaron árboles, la lluvia torrencial inundó calles enteras y la energía eléctrica fluctuó por toda la ciudad. En la mansión de los Alarcón, el generador de emergencia se activó cuando la red eléctrica falló, pero el sistema de comunicación quedó inestable. Gabriela estaba terminando la limpieza del último piso cuando escuchó el primer grito. Bajó corriendo las escaleras y encontró a Vinicio en el suelo del despacho, convulsionando. La silla de ruedas estaba tumbada al lado de él, y ella vio inmediatamente la herida en su frente, donde se había golpeado con la esquina de la mesa de vidrio al caer. «Señor Vinicio», ella se arrodilló al lado de él, verificando sus vías respiratorias como había aprendido en los cursos de primeros auxilios. La convulsión duró menos de 2 minutos, pero parecieron horas. Cuando finalmente cesó, Vinicio quedó desorientado, respirando con dificultad. Gabriela intentó llamar a la emergencia, pero las líneas estaban congestionadas debido al temporal. «No, hospital», murmuró él aún confuso. «No, pueden saber». Gabriela entendió inmediatamente. Si la prensa descubriera que Vinicio Alarcón había sufrido una convulsión, las acciones de sus empresas se desplomarían en la bolsa. Era un hombre que controlaba billones, y cualquier señal de debilidad podría causar una catástrofe financiera. «Está bien, voy a cuidar de usted aquí», dijo ella, manteniendo la voz calma a pesar del pánico que sentía. «Pero necesito llamar al doctor Santos. Teléfono no funciona», dijo Vinicio, la voz aún pastosa. Gabriela verificó. De hecho, tanto el teléfono fijo como el celular estaban sin señal. El temporal había afectado las torres de comunicación. Estaban completamente aislados. «¿Doña Francisca?», preguntó ella. «Salió, hermana, en el hospital. Solo vuelve mañana». Gabriela respiró hondo. Estaba sola con Vinicio, en medio de una emergencia médica, sin comunicación con el mundo exterior. Pero no había tiempo para pánico. Él necesitaba cuidados inmediatos. Con cuidado, ella lo ayudó a moverse para lejos de los vidrios rotos, esparcidos por el suelo. La herida en la frente sangraba, pero no parecía profunda. Más preocupante era el hecho de que él hubiera convulsionado, algo que nunca había acontecido antes, según sabía. «Voy a llevarlo al cuarto», dijo ella. «¿Puede ayudarme?» Juntos, con Gabriela soportando la mayor parte del peso, ellos consiguieron llegar al elevador. En el cuarto, ella lo ayudó a acostarse y corrió para buscar el botiquín de primeros auxilios que sabía existir en el baño de él. Limpió la herida con cuidado, aplicó antiséptico e hizo una curación profesional. Sus manos temblaban ligeramente, pero ella mantuvo la concentración. «¿Por qué no me dejó llevarlo al hospital?», preguntó ella mientras trabajaba. «Usted no entiende», dijo Vinicio, más lúcido ahora. «Si se filtrara que tuve una convulsión, mi empresa tiene un IPO planeado para el próximo mes. Inversionistas ya están nerviosos por causa de mi condición. Eso sería el fin. Su vida vale más que cualquier empresa. No es solo mi vida», dijo él, mirándola intensamente. «Son los empleos de 15.000 funcionarios. Son billones en inversiones. Es una excusa», interrumpió Gabriela suavemente. «Usted tiene miedo». La franqueza de la observación lo silenció. Por un largo momento, solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenó el espacio entre ellos. «Medete». «Sí», admitió él finalmente. «Tengo miedo. Miedo de que descubran que no soy más el hombre fuerte que todos creen que yo sea. Miedo de que vean que soy apenas quebrado». Gabriela se sentó en la orilla de la cama, ignorando completamente el protocolo que dictaba mantener distancia. «Usted no está quebrado», dijo ella. «Está herido. Es diferente.
¿Cómo puede decir eso? Míreme, Gabriela, no puedo caminar. Ahora aparentemente tengo convulsiones. Mi esposa me abandonó, mis amigos desaparecieron, y aún así, dijo ella interrumpiéndolo, usted comanda un imperio, toma decisiones que afectan millares de vidas. Tiene una mente brillante que ningún accidente puede quitar. Su valor como hombre no está en sus piernas. Vinicio la encaró como si ella hubiera dicho algo revolucionario. ¿Por qué usted se importa? Soy apenas su patrón. No, dijo Gabriela, la voz embargada. Usted no es apenas mi patrón. No sé qué es, pero no es apenas eso. La confesión flotó en el aire entre ellos, cargada de significados peligrosos. Vinicio extendió la mano, tocando gentilmente el rostro de ella. Gabriela, dijo él, la voz ronca, usted no tiene idea de lo que está diciendo. Sé sí, respondió ella, no alejándose del toque. Sé que es peligroso, sé que no tiene sentido, sé que somos de mundos diferentes. Pero también sé que cuando miro a usted, veo a un hombre extraordinario que merece ser amado. Las palabras alcanzaron a Vinicio como un rayo. Hace 2 años, nadie hablaba de amor en su presencia. Hace 2 años él mismo había desistido de la posibilidad de ser amado de nuevo. Yo no puedo ofrecerle a usted lo que merece, dijo él. No puedo ser el hombre completo que usted debería tener. Quien decide lo que yo merezco soy yo, dijo Gabriela con firmeza. Y quien decide si usted es un hombre completo no son sus piernas. En aquel momento, algo se quebró definitivamente dentro de Vinicio. Todas las barreras que había construido, toda la amargura que había cultivado, toda la resignación que había abrazado, todo se derrumbó delante de la fe inabalable de aquella mujer en su valor como hombre. «Gabriela», dijo él, la voz temblando de emoción, yo no puedo continuar fingiendo que usted es apenas mi empleada. No después de esta noche. Entonces no finja, dijo ella simplemente. Usted no entiende lo que eso significa. Si alguien descubre que tenemos sentimientos uno por el otro, su vida cambiará para siempre. La prensa, mi familia, la sociedad, ellos van a destrozarla. ¿Y usted cree que eso me asusta más que verlo sufriendo solo? La pregunta quedó suspensa en el aire mientras el temporal continuaba allá afuera. Ellos estaban en el centro de una tempestad mucho mayor que la natural, una tempestad emocional que amenazaba destruir todo que cada uno había construido cuidadosamente para protegerse. Cuando Vinicio finalmente tomó la mano de ella, entrelazando sus dedos, ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual no habría vuelta. Lo que fuera que aconteciera a partir de aquel momento, sus vidas estaban irrevocablemente entrelazadas. Y mientras la lluvia continuaba a caer, lavando el mundo allá afuera, dentro de aquel cuarto una nueva realidad nacía, peligrosa, imposible, pero innegablemente real. En las semanas que siguieron a la noche del temporal, Vinicio y Gabriela desarrollaron un lenguaje silencioso de miradas y gestos discretos. Durante el día mantenían las apariencias. Ella continuaba siendo la empleada eficiente, él el patrón exigente, pero en los momentos robados, cuando la casa estaba vacía, se descubrían uno al otro de formas que trascendían las barreras sociales que los separaban. Vinicio comenzó a encontrar excusas para prolongar las sesiones de fisioterapia que Gabriela pasó a hacer regularmente. Durante esos momentos conversaban sobre literatura. Ella había leído a Octavio Paz, a Elena Poniatowska, hasta mismo algunos clásicos franceses que la abue le había prestado. Él descubrió una mente aguda, sedienta de conocimiento, aprisionada por las circunstancias. «Usted debería volver a estudiar», dijo él una tarde, observándola organizar los libros de su biblioteca personal. «¿Con qué dinero?», preguntó ella, sonriendo tristemente. «Y aunque lo tuviera, no puedo abandonar a mi familia. ¿Y si hubiera una forma de hacer las dos cosas?». Gabriela paró, un libro de filosofía francesa en las manos. «¿Qué quiere decir?». «Estoy pensando en crear un programa de becas en la empresa para funcionarios y sus familias».
Educación continuada, apoyo financiero. Señor Vinicio, dijo ella gentilmente, no necesita inventar programas por mi causa. No es solo por usted, respondió él, pero ambos sabían que era mentira. La intimidad creciente entre ellos no pasó desapercibida. Doña Francisca comenzó a notar cómo Gabriela demoraba más en los cuartos donde Vinicio estaba, como él pasó a preguntar específicamente por ella cuando necesitaba de algo. Don Jorge, el velador, comentó que nunca había visto al patrón tan vivo. «Cuidado, niña», murmuró doña Francisca un día, cuando vio a Gabriela salir del despacho de Vinicio con las mejillas coloradas. «Ese mundo no es para nosotras, y cuando hombres como él se cansan de jugar, son siempre mujeres, como nosotras, que pagan el precio». Pero era tarde de más para advertencias. Gabriela ya estaba perdidamente enamorada de Vinicio, no apenas por el hombre poderoso que él era, pero por el hombre vulnerable que descubrió por detrás de la armadura. Y Vinicio, por primera vez en 2 años, se sentía completo en la presencia de ella. La realidad tocó a la puerta una mañana de jueves, cuando Renata Alarcón apareció en la mansión sin avisar. Gabriela estaba en el despacho con Vinicio cuando oyeron el ruido de tacones altos en el mármol del vestíbulo de entrada. Se separaron instintivamente, ella fingiendo arreglar papeles en la mesa, él posicionándose detrás del escritorio. «Vinicio, necesitamos conversar», dijo Renata entrando sin ceremonia en el despacho. Mismo después del divorcio, ella continuaba deslumbrante. 42 años, rubia platinada, vistiendo un conjunto Chanel que costaba más de lo que Gabriela ganaba en un año. Mal miró a la empleada en la esquina del cuarto. «Puede salir», dijo para Gabriela, con el tono de quien estaba acostumbrada a ser obedecida. «Gabriela se queda», dijo Vinicio firmemente. «Estábamos discutiendo cuestiones importantes sobre la casa». Renata frunció el ceño, pero no insistió. «Como quiera». «Vine a hablar sobre Mariana». Gabriela sintió la sangre helarse. Mariana era la hija de 15 años de Vinicio y Renata, que vivía con la madre desde el divorcio. «¿Qué pasa con Mariana?», preguntó Vinicio, la voz tensa. «Ella está rebelándose, haciendo amistades dudosas». Las notas se desplomaron. «Necesita la figura paterna presente. Ella puede venir a visitarme siempre que quiera. Ustedes saben eso. No es suficiente. Estoy pensando en mandarla para un internado en Suiza, pero antes quiero que ella pase unos meses aquí con usted». Gabriela vio la expresión de Vinicio transformarse. A pesar de todos los problemas, él amaba profundamente a la hija. «¿Cuándo?», preguntó él. «La próxima semana. Por eso vine a avisarte. Vas a necesitar organizarte». La mirada de Renata pasó brevemente por Gabriela. «No puede haber nada inadecuado en la casa mientras mi hija esté aquí». Después de que Renata salió, Vinicio y Gabriela quedaron en silencio por largos minutos. «Usted entiende lo que eso significa», dijo él finalmente. «Sé que su hija viene en primer lugar», respondió Gabriela. «Y está cierto». «Gabriela, no, está todo bien. Voy a mantener distancia mientras ella esté aquí. Será apenas la empleada nuevamente». Pero ambos sabían que sería más complicado que eso. Mariana era una adolescente inteligente y observadora, y Renata, a pesar de haberse alejado, conocía a Vinicio bien de más para no percibir cambios en su comportamiento. Al día siguiente, la amenaza se materializó de forma inesperada. Gabriela estaba saliendo de la mansión al final del expediente cuando fue abordada por un hombre de traje en el portón. «¿Gabriela Méndez?», preguntó él, mostrando una credencial de periodista. «Ricardo Ferraz, de la revista Caras. ¿Podemos conversar?». El corazón de Gabriela disparó. «¿Sobre qué?». «Sobre su proximidad con Vinicio Alarcón. Tenemos fotos interesantes. Ustedes parecen muy íntimos para patrón y empleada». Gabriela sintió el mundo girar. «No sé de qué está hablando». «Claro que sabe. Mire, no queremos causar problemas. Pero usted sabe cómo es. El público tiene derecho de saber sobre la vida personal de nuestros magnates, especialmente cuando involucra relaciones no convencionales».
Si tiene alguna acusación que hacer, hable con los abogados del señor Alarcón. ¿Qué tal si hablamos con usted primero? Podemos hacer eso de la forma fácil o de la forma difícil. Una entrevista exclusiva, su versión de la historia, alguna compensación financiera. O podemos publicar apenas basado en lo que ya tenemos. Gabriela lo encaró, percibiendo la trampa. ¿Cuánto tiempo tengo para pensar? 48 horas. Después de eso, la materia va para el aire, con o sin su colaboración. Aquella noche, Gabriela no consiguió dormir. Llamó a Vinicio del teléfono público de la esquina, algo que nunca había hecho antes. «Ellos saben», dijo ella sin preámbulos cuando él atendió. «¿Quién es?» «Un periodista. Dice que tiene fotos, que va a publicar una materia sobre nosotros». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Vinicio? Estoy aquí. Necesitamos encontrarnos mañana temprano, antes de Mariana llegar. Voy a resolver eso». Pero cuando Gabriela colgó, sabía que no sería tan simple. El mundo en que Vinicio vivía no perdonaba transgresiones a las reglas sociales. Y ella, una empleada doméstica apasionada por su patrón millonario, estaba a punto de volverse el escándalo que la prensa esperaba hacía meses. La presión estaba montada, la bomba estaba armada, y restaban apenas horas antes de que explotase, llevando junto los sueños imposibles que ellos habían osado alimentar. La materia fue publicada un viernes de mañana, con un titular que hizo a Gabriela sentir el estómago revolver. El amor prohibido del magnate, Vinicio Alarcón y su empleada doméstica. Las fotos eran devastadoras. Vinicio y Gabriela en el jardín de invierno, él tocando el rostro de ella con ternura, los dos en el despacho, ella inclinada sobre él durante una sesión de fisioterapia, la mirada entre ellos cargada de intimidad. Imágenes que fuera de contexto contaban una historia que la sociedad estaba ansiosa para juzgar. Gabriela estaba en la cocina preparando el desayuno cuando doña Francisca llegó corriendo, la revista en las manos y lágrimas en los ojos. «Milla, ¿qué hiciste?», susurró el ama de llaves. Antes de que Gabriela pudiera responder, el teléfono de la casa comenzó a sonar incesantemente. Periodistas, curiosos, hasta mismo personas ofreciendo dinero por detalles íntimos de la relación. Vinicio estaba en reunión desde las 6 de la mañana, intentando controlar los daños con su equipo de abogados y relaciones públicas. A las 10 horas, Renata llegó furiosa, prácticamente derribando la puerta. «¿Dónde está él?», gritó para doña Francisca, pero sus ojos encontraron a Gabriela. «Tú interesada, ¿sabía que eso iba a acontecer?». «Señora Renata, por favor», tentó doña Francisca. «No me venga con por favor. Mi hija está llegando en 2 horas y encuentra este desastre». Renata se aproximó de Gabriela como una predadora. «Usted creyó que conseguiría salir bien librada, ¿no es cierto? ¿Seducir a un hombre vulnerable para conseguir dinero?». «No es así», comenzó Gabriela, pero Renata la interrumpió. «¿No es? Entonces explíqueme estas fotos. Explíqueme por qué una empleada doméstica está tocando a mi ex marido como si fuera dueña de él». Vinicio apareció en la puerta del despacho, el rostro tenso. «Renata, para con eso». «¿Para con qué?». «Con decir la verdad, usted se aprovechó de su posición, Vinicio. Ella es una funcionaria, por el amor de Dios. Usted no entiende la situación». «Entiendo perfectamente. Usted estaba carente, ella vio una oportunidad y ahora está en la capa de revista como si fuera su novia». Renata se volteó para Gabriela nuevamente. «¿Cuánto quiere?». «¿Cuánto para salir de la vida de él y nunca más volver?». El insulto alcanzó a Gabriela como una bofetada. «Yo no quiero dinero. Todo el mundo quiere dinero, querida. Especialmente gente como usted». «¡Renata!». La voz de Vinicio ecoó por la casa. «¡Basta!». Pero el estrago estaba hecho. Gabriela vio en los ojos de Vinicio algo que la aterrorizó. No rabia de la exesposa, pero vergüenza. Vergüenza de haber sido expuesto, vergüenza de estar siendo juzgado, vergüenza de... Ella, el teléfono de Vinicio tocó. Era su asistente principal. «Señor, las acciones cayeron 12% desde la apertura del mercado».
Los inversores están nerviosos. Y tiene más. Se filtraron informaciones sobre su convulsión de la semana pasada. Alguien está esparciendo que su salud está comprometida. Gabriela sintió la sangre helarse. La convulsión que ella había presenciado, que mantuvieron en secreto. Vinicio la miró, y ella vio la acusación en sus ojos antes mismo de que él hablara. ¿Quién más sabía sobre la convulsión?, preguntó él, la voz peligrosamente baja. Vinicio, dijo Gabriela, horrorizada por la insinuación. Responda. ¿Quién más sabía? ¡Nadie! Yo jamás... Alguien de la prensa me llamó una hora atrás con detalles exactos sobre aquella noche. Detalles que solo usted y yo sabíamos. La traición implícita en la acusación alcanzó a Gabriela como un golpe en el estómago. ¿Usted cree que yo conté para los periodistas? No sé más en qué creer. Renata observaba la escena con satisfacción cruel. ¿Vio? Ella está vendiendo informaciones sobre usted. Primero seduce, después explota. Eso no es verdad, gritó Gabriela, lágrimas corriendo por el rostro. Yo jamás haría eso. Yo amo a usted. La confesión, dicha enfrente de Renata y doña Francisca, apenas empeoró todo. Renata rió con desdén. Amor, entre una empleada y un millonario. ¡Qué patético! El teléfono tocó nuevamente. Era Mariana. ¿Papá? La voz adolescente sonaba devastada. Todo el mundo en la escuela está hablando. Tiene fotos suyas en internet. No consigo entrar a la clase. Vinicio cerró los ojos, el dolor visible en cada línea de su rostro. Mari, yo explico todo cuando usted llegue. Yo no quiero ir más. Está todo el mundo diciendo cosas horribles sobre usted y sobre ella. Cuando Vinicio colgó, el silencio en la cocina era mortal. Mi hija no va a pisar esta casa mientras esta situación no sea resuelta, dijo Renata fríamente. Y usted sabe lo que necesita ser hecho. Vinicio miró para Gabriela y ella vio el momento exacto en que él hizo su elección. No eran apenas palabras que ella leyó en sus ojos, pero una decisión irrevocable dictada por la presión social, por los negocios, por la hija que necesitaba proteger. Gabriela, dijo él, la voz cuidadosamente controlada, creo mejor que usted tome algunos días de descanso, hasta que las cosas se calmen. Ella lo encaró incrédula. ¿Días de descanso? Tal vez sea mejor si usted buscara otro empleo. Puedo proporcionar excelentes referencias. Las palabras la alcanzaron como balas. Él estaba despidiéndola. Estaba eligiendo su reputación, sus empresas, su posición social sobre lo que había entre ellos. Entiendo, dijo ella, la voz quebrada. Usted está protegiendo lo que realmente importa. Gabriela, no es así. No es. Ella rió, pero el sonido fue pura dolor. Usted cree que yo lo traicioné, que vendí informaciones suyas por dinero. ¿Cree que soy capaz de usar su vulnerabilidad contra usted? Yo no dije eso. No necesitó decir. Está en sus ojos. Gabriela respiró hondo, reuniendo los últimos vestigios de dignidad que le restaban. Voy a buscar mis cosas. Ella subió las escaleras por la última vez, colectó sus pocos pertenencias personales del armario del vestidor. Cuando bajó, Renata se había ido, pero Vinicio aún estaba en la cocina. «Gabriela», dijo él cuando ella pasó directo por él en dirección a la puerta. Ella paró sin voltearse. ¿Usted realmente nunca habló con ningún periodista? La pregunta llegó tarde de más. ¿Eso importa ahora? Importa para mí. Gabriela se volteó entonces, y Vinicio vio cuánto la había destruido en aquellos minutos. Yo jamás haría nada para perjudicar al Señor, jamás. Pero el hecho de haber dudado de mí, de haber creído que yo sería capaz de traicionarlo por dinero, eso me dice todo que necesito saber sobre lo que piensa de mí realmente. Yo estaba bajo presión. Mi hija, su hija debería venir siempre en primer lugar, dijo Gabriela, la voz firme a pesar de las lágrimas. Pero usted no me despidió solo por ella. Me despidió porque se avergüenza de mí, porque en el fondo siempre me vio apenas como la empleada que se ilusionó creyendo que podría ser algo más. Eso no es verdad. ¿No? Gabriela sonrió tristemente. Entonces, ¿por qué no me defendió de su exmujer?
¿Por qué no le dijo a ella que me respeta, que me ama como dijo que amaba? ¿Por qué quedó callado cuando ella me llamó de interesada? Vinicio no tenía respuesta, y el silencio fue la confirmación de todas las peores sospechas de Gabriela. Gracias por hacerme recordar quién yo realmente soy, dijo ella. Y disculpe por haber olvidado cuál es mi lugar. Ella salió de la mansión con apenas una pequeña bolsa, bajo el flash de las cámaras de los fotógrafos que aguardaban en el portón. Los titulares de la tarde serían aún peores. Empleada despedida en desgracia después de escándalo. Gabriela caminó por Paseo de la Reforma por la última vez, sabiendo que había perdido no apenas el empleo, sino el hombre que amaba y la fe de que sería posible trascender las barreras que separaban sus mundos. Atrás de ella, en la mansión vacía, Vinicio permaneció en la ventana observándola partir, sabiendo que había acabado de cometer el mayor error de su vida, pero incapaz de deshacerlo delante del peso aplastador de todo que arriesgaría perder si fuera atrás de ella. Atesta. 2 semanas después de ser despedida, Gabriela estaba trabajando como limpiadora en un edificio comercial en el centro de la Ciudad de México. El salario era menos de la mitad de lo que ganaba en la mansión de los Alarcón. Los horarios eran brutales, de las 5 de la mañana a las 2 de la tarde, y ella llegaba en casa exhausta de más para pensar en el hueco que se había vuelto su vida. Beatriz intentaba animarla contando novedades de la escuela, pero Gabriela mal conseguía concentrarse. Doña Carmen observaba a la hija con preocupación creciente, viéndola definirse a cada día. La prensa había perdido el interés después de la primera semana, pero el estrago estaba hecho. Gabriela se había vuelto conocida como la empleada del escándalo, y encontrar un empleo decente se había vuelto casi imposible. Fue un jueves, durante el intervalo para el almuerzo en el edificio donde trabajaba, que su vida tomó una dirección inesperada. ¿Gabriela Méndez? Una voz femenina la llamó mientras ella comía un sándwich en la banca de la plaza. Ella levantó los ojos y vio a una mujer elegante de unos 40 años, cabellos cortos y lentes de marca. ¿Sí? Mi nombre es doctora Patricia Morales. Soy periodista investigativa de la revista Proceso. La mujer se sentó al lado de ella sin pedir permiso. Necesito conversar con usted sobre Vinicio Alarcón. Gabriela sintió el estómago revolver. No tengo nada que decir para la prensa. Yo sé que usted no vendió informaciones sobre él para la revista Caras. La afirmación hizo a Gabriela parar de masticar. ¿Cómo sabe? Porque descubrí quién realmente vendió. Patricia abrió una carpeta y mostró algunas fotografías. ¿Reconoce a este hombre? Gabriela miró para las fotos y su sangre heló. Era Miguel, el enfermero de Vinicio. «¿Miguel?», susurró ella. ¿Pero por qué? Dinero, principalmente. Y también porque estaba siendo chantajeado. Patricia volteó otra página. Miguel es casado, tiene 2 hijos, pero hace 3 años mantiene una relación con un hombre. Alguien descubrió y comenzó a chantajearlo. ¿Quién? Es ahí que la cosa se pone interesante. Patricia mostró otro documento. La persona que lo chantajeaba tiene conexiones directas con la familia de Vinicio, específicamente con el hermano de él, Eduardo Alarcón. Gabriela frunció el ceño. Ella sabía que Vinicio tenía un hermano menor, pero él raramente visitaba la mansión. Eduardo siempre fue el hijo problemático de la familia, continuó Patricia. Gastador y responsable con deudas de juego. Cuando Vinicio se volvió parapléjico, Eduardo vio una oportunidad de asumir más control en la empresa familiar. ¿Qué eso tiene que ver conmigo? Todo. Eduardo orquestó el escándalo. Él pagó a Miguel para filtrar informaciones sobre la salud de Vinicio. Contrató fotógrafos para seguirlos y plantó la historia sobre usted estar vendiendo informaciones. Patricia se inclinó para más cerca. Él quería destruir la credibilidad de Vinicio como CEO, forzarlo a alejarse de los negocios. Gabriela sintió una mezcla de alivio y rabia. ¿Usted tiene pruebas de eso? Tengo.
Miguel confesó todo después de que conseguimos evidencias de las transferencias bancarias. Eduardo no fue muy cuidadoso en esconder el rastro del dinero. Patricia cerró la carpeta. Pero necesito de su ayuda. ¿Mi ayuda para qué? Para exponer la verdad. Miguel está dispuesto a testificar, pero necesitamos que usted confirme los detalles sobre la noche de la convulsión. Usted es la única testigo de que Vinicio estaba bien cuando despertó, que no había señales de problemas graves de salud. Gabriela vaciló. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué le importa la verdad? Patricia sonrió tristemente. Porque yo conozco a Vinicio hace 15 años. Cubrí su trayectoria empresarial desde el inicio. Vi al hombre que él era antes del accidente y vi cómo se destruyó después. Cuando leí sobre ustedes dos, por primera vez en años, vi en las fotos un hombre que parecía vivo nuevamente. Él no cree en mí, dijo Gabriela, el dolor aún fresco. Creyó que yo lo había traicionado. Hombres poderosos son paranoicos por naturaleza. Ellos aprenden temprano que todo el mundo quiere algo de ellos. Patricia tocó gentilmente el brazo de Gabriela. Pero yo vi a ustedes juntos en aquellas fotos. Yo sé reconocer amor verdadero cuando veo. Mismo que usted publique la verdad, eso no va a cambiar nada entre nosotros. No. Patricia arqueó una ceja. Gabriela, ¿usted sabe lo que aconteció con la empresa de Vinicio después de que ustedes se separaron? No acompaño más. Las acciones continuaron cayendo. Él ha cometido errores estratégicos que jamás cometería en el pasado. Los funcionarios dicen que él está perdido, como un hombre que desistió de luchar. Gabriela sintió algo moverse en su pecho. A pesar de toda la pena, aún se importaba con él. Eduardo está presionando al Consejo para alejar a Vinicio de la presidencia, continuó Patricia, alegando inestabilidad emocional y problemas de salud. Si consigue, va a asumir el control de un imperio de billones. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Que me ayude a preparar una materia completa exponiendo toda la conspiración. Con su colaboración puedo probar que Eduardo manipuló todo. El escándalo, las informaciones filtradas sobre la salud de Vinicio, hasta mismo el timing de la separación de ustedes. Gabriela quedó en silencio por largos minutos, observando el movimiento de la plaza. Personas yendo y viniendo, cada una luchando sus propias batallas silenciosas. Si yo hago eso, dijo ella finalmente, será para limpiar mi nombre y proteger a Vinicio de personas que quieren destruirlo. No porque espero que él vuelva para mí, entiendo. Y tiene una condición. Yo quiero confrontar a Eduardo personalmente antes de que la materia sea publicada. Quiero mirar en los ojos del hombre que casi destruyó mi vida. Patricia sonrió. Puedo arreglar eso. Eduardo va a estar en la fiesta de lanzamiento del nuevo proyecto de la empresa, sábado a la noche. Es un evento público con prensa presente. ¿Cómo voy a entrar? No soy exactamente bienvenida en los círculos sociales de él. Deje eso conmigo. Yo tengo credenciales de prensa para 2 personas. Aquella noche, por primera vez en semanas, Gabriela sintió algo además de tristeza y resignación. Sentía determinación. Eduardo Alarcón había usado su vulnerabilidad, su origen humilde y su relación con Vinicio para manipular una situación que casi los destruyó. Ella había perdido el hombre que amaba, pero no perdería su dignidad. Si Eduardo quería jugar sucio, ella mostraría a él que subestimara gravemente la fuerza de una mujer que no tenía más nada que perder. En cuanto planeaba mentalmente lo que diría a Eduardo, Gabriela no sabía que Vinicio, solo en su mansión, estaba descubriendo por cuenta propia las inconsistencias en la versión de Miguel sobre aquella noche. Él había comenzado a sospechar que tal vez había cometido el mayor error de su vida al dudar de la única persona que realmente lo amaba. El escenario estaba siendo montado para una confrontación que cambiaría todo. Pero primero, Gabriela necesitaba encontrar el coraje para enfrentar no apenas el hombre que la había destruido, sino también la posibilidad de ver a Vinicio nuevamente,
sabiendo que tal vez fuera tarde de más para deshacer el estrago que ambos habían causado a lo que tenían de más precioso. El Hotel St. Regis estaba en su esplendor máximo en la noche del sábado. La fiesta de lanzamiento del nuevo proyecto de la Alarcón Tech había atraído la élite empresarial de la Ciudad de México, periodistas e inversores internacionales. Vinicio circulaba por los salones en su silla de ruedas, saludando invitados con el profesionalismo que lo caracterizaba, pero Patricia Morales, observándolo de lejos, notó que faltaba vida en sus ojos. Gabriela llegó al hotel con Patricia a las 9 horas, vistiendo un vestido negro sencillo que había pertenecido a la abue, la única pieza elegante que poseía. Sus manos temblaban ligeramente cuando presentaron las credenciales de prensa en la entrada. ¿Está lista?, preguntó Patricia. No, respondió Gabriela honestamente, pero voy a hacer mismo así. Eduardo Alarcón estaba en el centro del salón principal, cercado por admiradores, contando anécdotas y riendo alto. A los 40 años, era una versión más joven y menos seria de Vinicio. Cabellos perfectamente alineados, sonrisa encantadora, gestos expansivos. Todo en él gritaba charme superficial. Gabriela se aproximó despacio, Patricia a su lado con una cámara discreta. Cuando Eduardo la vio, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse. «Mira solo quién apareció», dijo él alto lo suficiente para que las personas alrededor oyesen. La famosa... ¿Cómo mismo era su nombre? Ah, sí, Gabriela, la ex empleada de mi hermano. El pequeño grupo alrededor de él rió nerviosamente. Gabriela respiró hondo, acordándose de las palabras de su abue. Dignidad no es algo que alguien puede sacar de usted, mija. Es algo que usted elige cargar. Eduardo Alarcón, dijo ella, la voz clara y firme. Necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre cómo intentó aprovecharse de mi hermano durante un momento vulnerable. Sobre cómo usted orquestó toda esta situación para destruirlo. El salón comenzó a quedarse silencioso alrededor de ellos. Eduardo rió, pero había nerviosismo en el sonido. No sé de qué está hablando. Sé sobre Miguel, sé sobre el chantaje, sé sobre las transferencias bancarias. Gabriela dio un paso al frente. Sé que fue usted quien filtró las informaciones sobre la convulsión de Vinicio. Sé que fue usted quien contrató a los fotógrafos para seguirnos. Usted está delirando. Miguel confesó todo. La voz de Patricia cortó el aire. Tenemos documentos, grabaciones, evidencias bancarias. Su pequeña conspiración para derribar a su hermano y asumir la empresa está toda documentada. Eduardo empalideció. El murmullo en el salón creció, con personas aproximándose para oír mejor. Ustedes no pueden probar nada. Podemos y vamos. Gabriela se aproximó más. Pero antes quiero que usted sepa una cosa. Usted creyó que podría usarme porque soy apenas una empleada doméstica. Creyó que yo no lucharía de vuelta, que aceptaría ser destruida en silencio. Usted no pasa de una interesada que... ¡Yo! La voz de Gabriela ecoó por el salón, silenciando completamente el ambiente. Yo soy una mujer que trabaja 16 horas por día para sustentar a mi familia. Yo soy una mujer que sacrificó mis sueños para cuidar de quien amo. Yo soy una mujer que vio a su hermano en los momentos más vulnerables y lo trató con la dignidad que él merece, no por causa del dinero de él, sino a pesar de él. Las personas en el salón estaban completamente absortas. En el fondo, Gabriela no vio a Vinicio aproximándose silenciosamente. Usted usó mi origen humilde como un arma contra mí, continuó Gabriela. Usó los preconceptos de la sociedad para transformarme en villana. Pero ¿sabe lo que descubrí? Mi dignidad no viene de dónde nací o de cuánto dinero tengo. Viene de quien yo elijo ser todos los días. Eso todo es muy tocante, dijo Eduardo, intentando recuperar el control de la situación. Pero no cambia el hecho de que usted sedujo a un hombre vulnerable para... ¡Basta! La voz de Vinicio cortó el aire como una lámina. Todos se voltearon. Él estaba a pocos metros, el rostro una máscara de furia controlada. Pero sus ojos no estaban en Eduardo, estaban fijos en Gabriela.
Vinicio, dijo Eduardo forzando una sonrisa. Qué bueno que llegó. Esta mujer está haciendo acusaciones absurdas. Cállate la boca, Eduardo. Vinicio se aproximó de Gabriela, parando directamente al frente de ella. Gabriela tiene razón. Sobre todo, el salón estaba en silencio absoluto ahora. Vinicio miró en los ojos de ella, y Gabriela vio dolor, arrepentimiento y algo más. Amor. Amor que nunca había desaparecido. Yo descubrí la verdad hace 3 días, dijo él, la voz embargada. Confronté a Miguel. Él me contó sobre el chantaje, sobre cómo Eduardo lo forzó a filtrar informaciones. Contó sobre las transferencias bancarias, sobre todo el plan. Vinicio, usted no puede creer. ¡Cállate! Vinicio se volteó para el hermano, la voz cargada de décadas de frustraciones reprimidas. Usted siempre fue envidioso, siempre quiso lo que era mío. Pero esta vez usted fue lejos de más. Usted destruyó la reputación de la única persona que realmente me ama. Él se volteó nuevamente para Gabriela, y ella vio lágrimas en sus ojos. Gabriela, yo cometí el mayor error de mi vida. Cuando la presión vino, cuando todo el mundo comenzó a cuestionar nuestra relación, yo dejé el miedo a hablar más alto. Miedo de ser juzgado, miedo de no ser digno de usted, miedo de amar a alguien de verdad, completó ella suavemente. Sí, la confesión salió como un susurro. Porque amar a usted significaba admitir que mi vida no estaba acabada. Significaba aceptar que puedo ser feliz mismo siendo esto. Él gesticuló para la silla de ruedas. Gabriela se arrodilló delante de él, ignorando completamente el hecho de que centenas de personas estaban observando. Vinicio, dijo ella, segurando el rostro de él entre las manos. Usted nunca fue apenas esto para mí. Usted siempre fue el hombre más extraordinario que conocí. Yo no merezco su perdón. Merecer no es sobre merecimiento, es sobre elegir perdonar, porque el amor es más fuerte que el orgullo. Mismo después de todo que hice, mismo después de haber dudado de usted, de haberla despedido, de haber elegido mi reputación sobre nosotros. Mismo así. Vinicio seguró las manos de ella y allí, enfrente de toda la élite chilanga, en medio del mayor escándalo social del año, hizo la pregunta que debería haber hecho semanas antes. Gabriela Méndez, ¿usted acepta casarse conmigo? No porque necesito de una cuidadora, no porque usted necesita de seguridad financiera, sino porque yo te amo más que mi reputación, más que mi empresa, más que cualquier cosa en este mundo. El salón explotó en murmullos. Gabriela sonrió a través de las lágrimas. Solo si me prometes una cosa, lo que sea, promete que nunca más vas a elegir lo que los demás piensen sobre lo que nosotros sabemos que es verdad. Lo prometo. Entonces sí, 1000 veces sí. Cuando se besaron, allí en medio del salón, algunos invitados aplaudieron, otros susurraron indignados, pero la mayoría simplemente observó en silencio un momento que redefiniría todas las reglas sociales no escritas que gobernaban aquel mundo. Patricia Morales, observando desde lejos, sonrió mientras guardaba la cámara. Tenía material para la nota del año. Eduardo intentó escabullirse silenciosamente, pero fue interceptado por los guardias de seguridad del hotel. Las evidencias que Patricia había colectado ya estaban en las manos de las autoridades competentes. 6 meses después, Vinicio y Gabriela se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la mansión. Ahora verdaderamente un hogar. Doña Carmen lloró de alegría. Beatriz fue dama de honor y hasta Mariana, después de conocer verdaderamente a Gabriela, la había aceptado como parte de la familia. Gabriela volvió a estudiar, con Vinicio financiando no solo su educación, sino un programa de becas que beneficiaba a cientos de empleados y sus familias. Se convirtió en una de las principales voces en la lucha por derechos laborales dignos. Eduardo fue arrestado por fraude y conspiración, pero Vinicio visitaba a su hermano en la prisión todos los meses, creyendo en la posibilidad de redención.
Y en las noches silenciosas, cuando Gabriela ayudaba a Vinicio con los ejercicios de fisioterapia, conversaban sobre sus sueños, algunos realizados, otros aún por conquistar, porque habían aprendido que el amor verdadero no elimina los obstáculos de la vida, sino que da fuerzas para enfrentarlos juntos. La empleada doméstica y el magnate parapléjico probaron que a veces las historias más improbables son las únicas capaces de cambiar el mundo, un alma a la vez.